Una mujer llamada Agnes dio a luz a un niño al que llamaron Oliver Twist en un hospicio en el que después murió. Oliver se creció en aquel hospicio, pero se quejaba constantemente de los malos tratos recibidos, así que un día el señor Bumble decidió venderlo al dueño de una funeraria. Una vez en la funeraria el niño fue tratado como un perro, trabajaba duro y comía poco. Un día Noah, un niño acogido por el dueño de la funeraria, se metió con la madre de Oliver y este en su defensa le pegó una paliza. Inmediatamente la esposa del señor de la funeraria le pilla y le da una paliza. Oliver, cansado de tantos maltratos, decide huir a Londres. Una vez en Londres, solo y cansado, ve a un muchacho al que llaman Pillastre, que se fija en Oliver. Decide llevárselo con él a conocer a Fahim, para el que trabajaba. Este era un viejo ladrón que recogía niños abandonados para que roben para él. Intenta hacer de Oliver un ladrón y decide enviarle a robar por las calles con Pillastre. En uno de los pequeños hurtos de Pillastre, a un viejo y rico llamado señor Bumble le pilla, pero Pillastre logra escapar y coge a Oliver. El señor Bumble decide olvidar el asunto y adopta a Oliver. Oliver pasó allí una temporada recibiendo el cariño del señor Brownlow. Un día fue a visitarlo y él le pidió que llevara unos libros a una librería y que los pagara. Mientras el chico iba por la calle con los libros, Sykes, un ladrón que trabajaba para Fagin, y Nancy, novia de Sykes, lo secuestran y lo llevan de nuevo con Fagin. El señor Brownlow denunció a la policía la desaparición de Oliver e incluso en el periódico puso que daría una recompensa a todo aquel que le diera noticias del niño. El señor Bumble, dueño del hospicio, decidió aprovecharse de la situación para ganarse un poco de dinero y le contó mentiras de Oliver. El señor Brownlow decidió que no quería volver a saber nada más de aquel muchacho. Mientras tanto, Fagin, Sykes y otro ladrón planean el robo de una casa en el que pretenden involucrar a Oliver. Llega el día del robo y Nancy prometió a Oliver que algún día le ayudaría a salir de aquel mundo. Mientras tanto, se llevaron a Oliver fuera de la ciudad. Ya de noche se acercaron a la casa donde robarían y Sykes metió a Oliver en el desván para que le abriera la puerta desde adentro, con tan mala suerte que los pillan y Oliver es disparado. Sykes consigue rescatarlo y lo abandonan en medio de unos matorrales. Al día siguiente, Sykes y el otro ladrón que lograron escapar dieron noticias a Fagin de lo ocurrido. Paralelamente a esto, Fagin empezó a hacer sospechosos negocios con un tal Monks. Oliver despertó de entre los matorrales y, herido y con poca fuerza que le quedaba, consiguió regresar a la casa del robo y cuando llamó a la puerta se desmayó. Allí la señora Maylie y su hija adoptiva Rose Maylie le acogieron y le curaron gracias al Dr. Losborn. Cuando Oliver se despertó y les contó a todos su historia, la señora Maylie y Rose, conmovidos por su historia y al ver que no tenía nadie más, le adoptaron como un hijo. Más tarde fue a vivir al campo donde recibiría mucho cariño. En aquella temporada en el campo, Rose cogió una enfermedad por la que se temió su vida. Harry, el hijo de la señora Maylie, que llevaba tiempo enamorado de Rose, fue a verla. La señora Maylie, al ver que Rose no mejoraba, llamó al Dr. Losborn, que tras varios días de tratamiento lo curó y poco a poco fue recuperándose. Harry, aprovechando su estancia ahí, decidió aclarar su amor a Rose, pero ésta le rechazó porque pensaba que sería una mala influencia para él, puesto que él se dedicaba a la política y el pasado de Rose podía influir en su carrera. Mientras tanto, el señor Bumble, dueño del hospicio, se había casado con la señorita Corney, gobernante del hospicio, otorgándole a este más poder. Estaban coqueteando los dos en su habitación cuando la señorita Sally llamó a la señorita Corney, que estaba en su lecho de muerte, y le contó que hace algunos años robó una joya a una mujer que murió durante un parto en ese mismo hospicio, Agnes Fleming, y que le gustaría que antes de morir le entregaran esa joya al hijo de la mujer, Oliver. La señorita Corney, sin hacerle mucho caso, se quedó con la joya. Cuando volvió a la habitación, pilló al señor Bumble hablando consigo mismo, diciendo que se había casado con esa detestable mujer por interés. Esta, muy enojada, le echó de su casa. Mientras el señor Bumble caminaba por la calle enojado, se topó con Monks,
al que no conocía de nada, pero este sí. Monks le preguntó si sabía algo de una mujer que murió hace algunos años dando a luz en su hospicio. Este le dijo que él apenas sabía de nada, pero que su mujer podría darle más detalles. Monks contactó con la señorita Corney y este le contó toda la historia de la madre de Oliver, que le entregó una joya a la señorita Sally y que más tarde se le entregó a ella. Monks le pidió que le devolviera la joya y ésta se la dio. Luego la destruyó. Rose y la señorita Miley decidieron ir a Londres y contactar con el señor Brownlow a petición de Oliver para aclararle todo lo que ocurrió con Oliver en el mismo Londres. Rose contactó a la señorita Miley, a Oliver y al Dr. Lonsburn todo lo que Nancy le había revelado. Estos decidieron ir en busca del señor Brownlow, que ya había vuelto de las Indias, y le contaron todo lo que ya había ocurrido con Oliver. Posteriormente, el señor Brownlow estaba dispuesto a ayudar a Oliver en lo que hiciera falta. Capítulo 12. Paralelamente a todo aquello, Noah Claypole, niño que trabajaba con Oliver en la funeraria, y Charlotte, amante de Noah, robaron a sus amos, los señores Sowerberry, cierta cantidad de dinero, por lo cual tuvieron que huir a Londres, donde casualmente se toparon con Fagin. Este los contrató para que trabajaran para él, y estos aceptaron. Fagin empieza a sospechar que Nancy le está traicionando y decide mandar a Noah a espiar a Nancy. Nancy logra escaparse y acudir a la cita con Rose y los demás en el puente de Londres. Lo que no sabía es que Noah la estaba espiando. Acude a la cita y les cuenta a estos dónde pueden contactarla con Mouse, y les dice que les reconociera porque llevaba una marca en el cuello. El señor Brownlow cree conocerle. Cuando Nancy llega a su casa, Noah ya le había chivado de todo a Fagin, y este se lo había contado a Sikes, su novio. Sikes con sangre fría la mató a garrotazos, después quemó el cuerpo y huyó hasta un hostal. Ya en el hostal se encontró con unos ladrones que le contaron que la policía había cogido a Fagin y a sus ladrones, inclusive Mons. Los vecinos cercanos al hostal se enteraron de que allí se encontraba todavía algunos ladrones que trabajaban con Fagin y Sikes. Con miedo fue a la parte de arriba del hostal, cogió una cuerda para saltar a la calle y con tan mala suerte que al parecer la cuerda por el cuello se tropezó y se ahorcó. El señor Brownlow, Rose, Oliver, el Dr. Losberne y la señorita Madeleine fueron a ver a Mons a la cárcel con tal de que éste les contara la verdad sobre Oliver. Mons ni siquiera afirmó que Oliver fuera su hermano y lo negó todo. El señor Brownlow, a ver que no podía sacarle ninguna información, decidió contar la historia. Resulta que el señor Brownlow era muy amigo del padre de Oliver, Edwin Lefort. Este le presentó un día a una vieja y ambiciosa mujer con la que se casó y tuvieron un hijo, Mons. Más tarde se separaron y conoció a un exoficial de la Marina que tenía 2 hijas, Rose y Agnes, y más tarde el padre de las hermanas murió dejándolas solas. Edwin se enamoró de Agnes y mantuvo una relación con ella. Esta quedó embarazada, pero Edwin se enfermó y murió antes que el bebé naciera. Agnes, desesperada y sin dinero y sola, anduvo hasta caer derrotada. Luego llegó a un hospicio donde más tarde dio a luz a Oliver y murió. Mientras tanto, la ex mujer de Edwin y su hijo Mons le robaron la herencia a Agnes. Más tarde la mujer murió, dejándole la herencia robada a su hijo Mons. Paralelamente a esto, Rose, una de las hijas del ex oficial de la Marina, después de la muerte de su padre quedó sola y abandonada, y entonces fue cuando la señorita Madeleine la adoptó. Cuando el señor Brownlow terminó de contar la historia, todos supieron al fin la verdad. Ese mismo día, Rose y Oliver descubrieron un padre y un hermano. Mons fue liberado más tarde y moriría en uno de sus propios trapiches. Rose Madeleine se casaría al fin con Harry, hijo de la señora Madeleine, porque éste dejó la política, y la señorita Madeleine se iría a vivir con ellos. Cerca se iría a vivir Oliver y el señor Brownlow. Mientras tanto se supo que Fagin murió en su celda el día antes de su ejecución, y la mayoría de sus compiches correrían un mismo destino. El señor Bumble y la señorita Corney, dueños del hospicio, se arruinaron y murieron en la miseria.